saludo para todos los que están presentes, lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas de Función Futuro, Enfoque Integral y de la Psicología Bioética. Hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante y es la asertividad. Mucho se ha escrito sobre la asertividad. En psicología es una palabra que se oye mucho se escucha en autoayuda, en mejoramiento personal, en trascendencia, en lograr pasar a través. Todo esto es muy importante. Entonces, para empezar a definir la asertividad, tenemos que definir qué es, de dónde viene esa palabra. Asertividad es una palabra que ha adoptado, como muchas veces lo hace la psicología, de otras ciencias. En este caso es de la lingüística. Una frase asertiva es una frase afirmativa. Es una frase que afirma, reafirma algo, reafirma el sujeto. Entonces, por ejemplo, una frase asertiva es: esa planta es verde. Porque estoy afirmando que la planta es verde, o verde es la planta. Entonces, cuando hablamos de la asertividad, tenemos que mirar dónde está dentro de todo ese mapa de la conducta del ser humano. ¿Qué es la conducta? Muchas lo hemos dicho, que se tiende a confundir conducta con comportamiento. Incluso en muchos libros se ha traducido mal la palabra comportamiento y la han cambiado por conducta, o la conducta por comportamiento. La conducta per se es todo lo que puede hacer un ser humano, tanto interiormente como exteriormente. ¿Qué es lo que hace un ser humano exteriormente? Sus acciones. Eso se llama comportamiento, acciones motrices, acciones del cuerpo. Eso es el comportamiento. Y la conducta involucra tanto todo lo interior como pensar, sentir, desear, amar, ¿sí? Son cosas que van muy internas, ¿sí? Como los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los impulsos. El impulso no alcanza a ser un comportamiento, porque el impulso es lo que ya llega al comportamiento. Entonces, es lo que antecede. Entonces, para unos, pues, el descontrol de impulsos puede ser un desorden de comportamiento, porque los comportamientos son inadecuados, desadaptativos. Entonces, ¿qué hablamos de lo que es la asertividad? Es un comportamiento. ¿Y cómo se define la asertividad? Es una capacidad. También es un derecho que tenemos los seres humanos. ¿Un derecho para qué? Para expresar. Entonces, como nosotros vemos, lo que nosotros tenemos adentro lo expresamos a través de nuestro comportamiento. Y uno de esos comportamientos es la comunicación. Y comunicación tenemos tanto verbal como no verbal. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, hablamos tanto de nuestra expresión verbal como de nuestra expresión no verbal. Nosotros debemos entender de que la asertividad en psicología bioética la llevamos mucho más lejos que la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, entonces, es la capacidad que tenemos los seres humanos, en uso de nuestro libre derecho, de expresar nuestros pensamientos, sentimientos, deseos de una manera proactiva y propositiva. ¿Qué quiere decir proactiva? Hacerlo cuanto antes, hacerlo diligentemente. ¿Qué quiere decir propositivo? Buscando el más. Entonces, en comunicación asertiva no se trata de yo ser hiriente con los demás, de yo ser impositivo con los demás.
ni tampoco se trata de ser sumiso, de ser complaciente. Yo debo aprender en comunicación asertiva a expresar, ¿sí?, proactiva y propositivamente, buscando mi beneficio y el beneficio de las otras personas. Entonces, cuando hablamos de la comunicación asertiva, debemos entender de que nosotros tenemos ese derecho a expresarnos. Entonces, ¿qué estamos afirmando con la comunicación asertiva? Estamos afirmando mi persona, mi personalidad, a mi ser, lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo siento. Cuando no somos asertivos, entramos en una sumisión donde vamos a terminar reprimiendo nuestras emociones. Por eso en asertividad hay que aprender a expresar, porque si no expresamos oportunamente o proactivamente, vamos a terminar reprimiendo. Entonces, ¿cuándo no somos asertivos? Cuando hay un conflicto interior. Cuando ese conflicto interior, por ejemplo, a flor de piel, me vuelvo una persona conflictiva, hiriente, que ridiculizo a los demás, que los hiero, los lastimo. O si no, me vuelvo una persona completamente complaciente, sumisa, y ahí estoy reprimiendo. Y muchas veces la agresividad no es otra cosa que una manifestación de lo reprimido. Entonces, yo debo aprender, para ser asertivo, a manejar mi ansiedad básica. Ese yo no soy suficientemente bueno, ese yo no soy bueno, yo no soy capaz, lo mío no es valioso. Entonces, para ser asertivo, yo debo aprender a afianzar mi yo, y la asertividad me va a ayudar a afianzarme, a afirmarme como persona, a afirmar mi personalidad. Entonces yo debo aprender a expresar mis opiniones, mis deseos. Si yo quiero invitar a una niña a bailar, si me gusta comer algo en un restaurante, yo pido, lo expreso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunicación asertiva, debemos afirmar primero que todo nuestras emociones, ¿sí? No se trata de estar hablando por hablar, sino pensar para hablar, pensar antes de expresar. Primero que todo va la emoción. Entonces, cuando yo afirmo la emoción, le digo, por ejemplo, a alguien me está molestando, alguien me está haciendo cosas que no me gustan, entonces, ¿cuál es mi emoción? Hey, su nombre, Pepito o Juanito. Hey, Juanito, me lastima lo que estás haciendo, y le puedo agregar, ¿sí?, una invitación, ¿sí? Te invito a que no lo hagas. Simplemente, hey, Juanito, me molesta lo que estás haciendo. Una frase asertiva, mi no quiero, en este momento no quiero. Cuando les ofrezcan droga, no quiero, porque si ustedes entran en sumisión, son incapaces de ser asertivos. Y con la asertividad es que yo fijo y afianzo mis límites y mis fronteras sociales. Mis límites y mis fronteras sociales, para que mis dinámicas no se me metan al rancho, mi pareja, mis hijos, mi familia, mis amigos, la sociedad en general, y es a través de la asertividad, porque a unas personas las respetan y a otras no, porque unas son asertivas y otras no. Y en la medida en que yo soy asertivo, la gente me va a respetar mi propia dignidad, va a respetar mis pensamientos, mis opiniones, mis deseos, todo eso que es absolutamente importante. Entonces, en la medida en que yo aprendo a expresar, debo ser asertivo y debo tener una comunicación coherente. Primero que todo, para entender la comunicación asertiva, debemos entender que uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, Aristóteles, él no hablaba de la asertividad porque esa es una palabra reciente, esa no tiene ni 40 años en psicología. Entonces, antiguamente sabemos que todas las escuelas de filosofía surgieron de la filosofía,
Psicología surge de la filosofía y Aristóteles daba 5 reglas fundamentales para lo que hoy entendemos la comunicación asertiva. La persona o las personas adecuadas. Siempre que vayan a hablar, elijan a la persona adecuada, al que es. No hablarle a Juan para que oiga a Pedro. Las personas adecuadas. No hagan señalamientos en público. Cuando sean padres, si sus padres les hacen señalamientos en público, papá, me lastima, me molesta lo que estás haciendo. Prefiero que todo eso me lo digas en privado. ¿Sí? Eso es asertivo. Eso es fijar un límite. Entonces, siempre la persona o las personas adecuadas. 2, el espacio adecuado, el lugar adecuado. Yo debo buscar el lugar para hablar. Hay lugares que son inadecuados. Por ejemplo, si estoy en misa, no puedo coger y decirle a mi esposa que la amo. Debo siempre buscar el lugar apropiado. 3, el tiempo adecuado, el horario adecuado, si están trabajando, ¿sí? Y el jefe les manda trabajo a la casa. Jefe, estoy un poco abrumado, yo no creo que yo pueda terminar toda esa cantidad de trabajo. Más que nosotros quedamos en que yo iba a trabajar solo 8 horas extras, a no ser de que 8 horas, a no ser que hagamos un nuevo contrato. Eso es ser asertivo. El tiempo adecuado, yo no puedo despertar a mi esposa a las 3 de la mañana a decirle que la amo. Es el tiempo adecuado, hay que saber buscar el tiempo. Si el suegro está furioso, no es el momento. Hay que esperar a que esté tranquilo para hablarle. Entonces debemos ser inteligentes. La comunicación asertiva es una comunicación inteligente. El medio adecuado. Hoy en día disponemos de grandes canales de comunicación. Correo electrónico, chats de WhatsApp, mensaje de texto, grabación de voz, comunicación personal, comunicación telefónica, videollamada. Entonces, tenemos que elegir, esto se lo voy a decir personalmente. La comunicación personal tiene muchas ventajas en asertividad que las otras comunicaciones, porque es personal. Las otras comunicaciones son impersonales. Tan es así que para declararle el amor a un hombre a una mujer, pues debe ser presencialmente, porque eso por teléfono no queda bien. Uno, porque las estadísticas de que lo rechacen son mucho más altas. Entonces hay que siempre buscar el canal adecuado. 5. En el tono y la intensidad adecuada. No se trata de yo siempre hablar sumisamente. Si yo estoy molesto con alguien y esa persona sigue, yo empiezo en tono bajo. Le dije que no me moleste. Pero si ya la persona sigue, subimos la voz y nos apoyamos con el lenguaje no verbal. ¡Ey, basta! Eso va a ayudar, ¿sí? Y eso no es agresividad. Entonces tenemos que vencer los temores. Que es que de pronto se va a lastimar, o es que de pronto me va a pegar. Cuando nos comunicamos movidos desde el temor, la comunicación va a ser sumisa, no va a ser asertiva. O cuando yo me comunico desde la hostilidad y la agresividad, mi comunicación no va a ser asertiva. Entonces yo debo aprender a tener una comunicación asertiva. Esto nos va a servir en el estudio, en el trabajo, en sociedad, en familia, en pareja. Expreso. Yo tengo el derecho a ser yo mismo. Mi persona es legítima. Yo tengo derecho a ser auténtico. Si no me voy a despersonalizar, a asumir una personalidad que no es la mía. Entonces es muy importante que yo aprenda a ser asertivo.
Comunicación asertiva. Entonces, si nosotros llevamos esta comunicación asertiva hacia los comportamientos asertivos, yo debo librarme de las polarizaciones en mis formas de expresión, que van para un lado o para el otro lado en extremos, como el antagonismo y la negativización. A todo decirle no, qué día tan feo, qué día tan malo, qué cosa tan fea, qué tipo tan grosero, qué HP, qué porquería. Eso es una negativización. Y hay que ser en la vida así optimistas, pero tener un positivismo racional. Porque si yo me voy para el otro lado, soy una persona ilusa, una persona movida por las fantasías. Por una parte, la timidez, y por el otro lado el histrionismo. Si yo soy demasiado tímido y como que no, y por el otro lado el histrionismo, jugando a ser el payaso, buscar el centro de atracción. Tenemos la exageración y los extremismos. Todo eso generalmente va a llevar a una persona hacia la psicorrigidez. La psicorrigidez en psicología es algo malo. Unas personas dicen como si fuera algo muy bueno, es que yo soy psicorrígido. Los psicorrígidos no son resilientes, los psicorrígidos no son asertivos. Yo voy a aprender a ser flexible. Vemos la dramatización de que todo lo convierten en un drama, es una comunicación dramática, patética, demasiado dramatismo emocional. No, debemos tener control emocional. Nuestras emociones, revelarlas, expresarlas de una manera oportuna, adecuada, según esas leyes de Aristóteles. Tampoco entrar en la culpabilización y la victimización. Sentirme víctima de los demás. O los culpables son mi mamá, culpable el vecino, eso no es un comportamiento asertivo. Entonces vemos que la asertividad es una búsqueda de equilibrio en mis comportamientos, en mis formas de expresión. Vemos que no puedo ser una persona completamente oposicionista, oponiéndome absolutamente a todo, eso no está bien. Porque yo debo aprender a ser flexible, a ceder. No debo ser tampoco una persona intensa, que esté intruso, atacando a los demás. Ni tampoco debo ser una persona extremadamente aislada, encerrado en mí mismo, nunca expreso. Entonces vemos que todos estos comportamientos asertivos son comportamientos equilibrados y van a afianzar a mi personalidad. Tampoco puedo estar idealizando a mi prójimo ni devaluándolo, eso no es asertivo. Hay personas que se montan a un carro y empiezan a insultar, a devaluar al de adelante, a los del lado, que al presidente, que a todo el mundo. Todos son unos HPs. Eso no es asertivo, ni tampoco idealizarlos. Aquí no hay gente perfecta, perfecto solo es Dios. Tampoco debemos ser controladores. Ser controlador es feo, ni tampoco podemos ser complacientes. Si tenemos un manipulador, si tenemos una persona controladora al lado, tenemos que con asertividad ponerle límites. Hey, conmigo hasta ahí. Sí, yo me mando solo. Entonces, vemos que tampoco podemos ser individuos con comportamientos evitativos, que eviten a los demás. Ni tampoco seamos entrometidos, que es la intrusión. Vemos que no podemos ser ni hirientes ni vulnerables. Vulnerables y cualquier cosa que me dicen y me derrumbo como una muñeca de porcelana. Ni tampoco podemos ser hirientes con el prójimo. Eso no es asertivo. Y debemos también buscar un equilibrio entre ser permisivos y ser acosadores. Ser permisivos es que nos hagan todo lo que quieran. Y ser acosadores es estar insidiando con acoso emocional, incluso hasta acoso sexual. Debemos estar en una búsqueda de equilibrio constante, siempre evitando todas esas conductas manipulativas, de ridiculizar al prójimo, de rivalizar con los demás, de hacer blanco incorrecto,
de que si estoy molesto con A, entonces la agarro contra C. Y así nosotros empezamos a llevar una vida controlada donde no seamos ni tiranos, ni seamos impositivos, ni seamos sumisos, ni seamos personas agresivas. Entonces, como vemos, todo esto se desprende de un equilibrio básico del que todo aflora, que es el equilibrio entre la agresividad y la sumisión. Ni agresivos y hostiles, ni sumisos y complacientes. Entonces, ¿qué hago yo con la asertividad? Afianzo a mi persona, afirmo a mi persona. ¿Y eso en qué se va a traducir? En un buen carácter, en un carácter sano. Ser asertivos me va a traer muy buenas cosas. Fijo límites, fronteras sociales, y hasta aquí conmigo. Entonces, como vemos, la asertividad es una parte fundamental de ese principio espiritual de saber sentir. Yo tengo derecho a sentir. Soy un ser humano y tengo derecho a expresar mis sentimientos. Eso está incluso en la Carta de Derechos Humanos que reposa en Ginebra. El ser humano tiene libertad de expresión. Ustedes no los pueden censurar por expresar sus sentimientos. Ustedes tienen que aprender a manejar las personas que hacen juzgamiento emocional, que los juzgan porque te sientes así. Eso no es asertivo, estar juzgando las emociones de los demás. Todos tenemos derecho a sentir. Y yo tengo derecho a expresar mis emociones, a expresar mis pensamientos, mis opiniones, y liberarme de esa ansiedad básica de que, no, yo mejor no digo eso, que pronto se burlan de mí. O lo mío es malo, lo mío es inadecuado. Entonces, como vemos, la asertividad es básica para ese saber sentir, porque siempre va de la mano con la resiliencia. Asertividad para dar, resiliencia para recibir. Cuando hacemos las terapias de silla caliente, hay que ser asertivos para aprender a expresarle a la otra persona hablándole de frente. Bueno, me incomoda de usted esto y esto otro. Y también decirle, afianzar las cosas buenas. Entonces la asertividad es un componente básico en el mejoramiento de la propia persona y la propia personalidad. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.